Exacto, la búsqueda de rutas marítimas hacia Asia y la necesidad de superar el monopolio comercial de los árabes y los venecianos llevaron a los europeos a explorar el Atlántico. También es importante destacar el papel de la curiosidad y el espíritu de la aventura de los exploradores europeos. Y no podemos olvidar el papel de la financiación de los reyes y los nobles europeos que apoyaron las expediciones de exploración. Los viajes de exploración y su impacto. Los viajes de exploración a América tuvieron un impacto profundo en ambos continentes. La llegada de los europeos llevó a la transferencia de enfermedades, la destrucción de culturas indígenas y la explotación de recursos naturales. Pero también es importante destacar el intercambio de cultura y la transferencia de tecnologías que se produjo entre los europeos y los indígenas. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en el proceso de colonización. El Tratado de Torrecilla de 1494 dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, lo que conllevó a la conquista material y espiritual de América. Mientras que la conquista espiritual se refiere a la imposición de cristianismo sobre las culturas indígenas. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en el proceso de colonización. Conquista de México, Tenochtitlán y expansión de la conquista. La conquista de México-Tenochtitlan por Hernán Cortés en 1521 fue un punto de inflexión en la conquista de América. La coexposición de la conquista llevó a la creación de virreinatos y la imposición de la autoridad europea sobre vastas áreas de América. Pero también es importante destacar la resistencia y el liderazgo de los indígenas en la lucha contra la conquista española. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en la expansión de la conquista. La conquista espiritual y el proceso de colonización. La conquista espiritual se refiere a la imposición del cristianismo sobre las culturas indígenas. El proceso de colonización llevó a la creación de una sociedad colonial con una élite europea y una población indígena. Bueno, pero también es importante destacar la resistencia y el liderazgo de los indígenas en la lucha contra la colonización. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en el proceso de colonización. Expansión territorial y evangelización. La expansión territorial de los europeos en América llevó a la creación de nuevas colonias y a la evangelización de los indígenas. La evangelización fue un proceso complejo que involucró la imposición del cristianismo sobre las culturas indígenas. Pero también es importante destacar la resistencia y el liderazgo de los indígenas en la lucha contra la evangelización. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en la expansión territorial y la evangelización. Virreinato y organización social. El virreinato fue una forma de gobierno colonial que se estableció en América. La organización social del virreinato se basa en una estructura jerárquica con la élite europea en la cima. Pero también es importante destacar la presencia de una clase media y una clase baja en la sociedad colonial. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en la organización social del virreinato. Economía y propiedad en el virreinato. La economía del virreinato se basa en la explotación de recursos naturales y la producción de bienes para la exportación. La propiedad en el virreinato se concretaba en manos de la élite europea. Pero también es importante destacar la presencia de una clase de propietarios medianos y pequeños en la sociedad colonial. Claro, y no podemos olvidar el papel de la encomienda y la explotación laboral en la economía y la propiedad del virreinato. Sincretismo cultural y reformas borbánicas. El sincretismo cultural se refiere a la fusión de culturas indígenas y europeas en América. Las reformas borbánicas fueron un conjunto de políticas implementadas por la corona española para modernizar y centralizar el gobierno colonial.
Pero también es importante destacar la resistencia y el liderazgo de los indígenas y los criollos en la lucha contra las reformas borbónicas. Y no podemos olvidar el papel de la economía y la explotación laboral en el sincretismo cultural y las reformas borbónicas. Gracias por ver el video y si les gustó déjenme un gran like y compártanlo con sus amigos para que sepan cómo fue la conquista española y enterarse sobre datos curiosos. Adiós.